Hola, muchas gracias por acompañarnos. Esta es nuestra segunda cápsula de capacitación. Hoy hablaremos de la calidad de agua potable y de la frecuencia de muestreos. Mi nombre es Laura Oreña y mi compañera Erika Calderón. Vamos a iniciar con lo que es el tema del control operativo, haciendo un repaso de lo que establece el reglamento para la calidad del agua potable. Vamos a ver la frecuencia, los parámetros y cómo realizarlo adecuadamente. Entonces, para empezar con el control operativo, este le corresponde realizarlo a los entes operadores y los entes operadores son las asadas, los acueductos municipales y el AIA y cualquier otra persona que brinde el servicio de agua. Y implica hacer mediciones periódicas. Más adelante vamos a ver qué tan frecuente debemos hacerlos para medir parámetros de turbiedad, olor y cloro residual. Para esto, el ente operador debe contar con equipo de muestreo para medirlo en la fuente o en la mezcla de las fuentes, en la red de distribución y además llevar una bitácora donde se registre cada una de las mediciones que se hacen. Las frecuencias de muestreo para el CO va a estar de acuerdo a la población que abastece la asada. Entonces es importante tener claro cuántas personas le doy el servicio de agua. Por ejemplo, si son menor a 2.000 personas, entonces el muestreo debe ser mensual. Si va de 2001 a 20.000, se hace quincenal, de 20.001 a 200.000 semanal y más de 200.000 personas se debe hacer diario. Ahora, ¿cuántas muestras en las fuentes? Ok, podemos realizar una muestra en cada fuente o podemos tomar una muestra donde se mezclen todas las fuentes. Por ejemplo, si la asada tiene 5 fuentes y estas 5 fuentes se dirigen hacia un tanque, podemos tomar una única muestra ahí para, digamos, agilizar un poco el proceso y que no sea tan largo tomar las 5 muestras. Y bueno, en la comunidad sí se debe realizar una en cualquier punto de la red de distribución. Sí es importante y se aconseja que, digamos, se cambie el punto de muestreo y ojalá se pueda realizar en la parte alta o al inicio de la red, en la parte media y en la parte baja o final de la red, para así, digamos, durante todo el tiempo ir monitoreando toda la red completa y poder tener un panorama de qué sucede en las diferentes partes de la red de distribución. Ahora, continuando con los parámetros de análisis que se deben tomar en cuenta, tenemos el nivel primero o N1, como generalmente le llamamos, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Entonces, en el N1 tenemos que dividirlo como en dos componentes para tener claro de qué forma vamos a hacer los análisis. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos del N1, generalmente podríamos hablar de que está compuesto por los análisis microbiológicos y por los análisis físico-químicos. Aquí les vamos a hablar de N1 microbiológico y N1 físico-químico y luego el N1 completo para explicar la cantidad de muestras que tenemos que hacer. Entonces, como les decía Erika, la cantidad y la frecuencia de muestreo depende de la cantidad de población que abastece la asada y no de la cantidad de pajas o de usuarios que tenga. Entonces, si tenemos una población menor a 5.000 habitantes, la frecuencia de muestreo va semestral para las fuentes, los tanques y la comunidad. En el caso de que la población vaya de 5.001 habitantes a 100.000, la frecuencia de muestreo cambia un poco. En las fuentes se mantiene semestral, mientras que en los tanques y en la comunidad se debe hacer trimestralmente, cada 3 meses. Cuando la población va de 100.001 habitantes a 500.000, la frecuencia en las fuentes, tanques y comunidad es mensual. Y cuando se supera esta población de 500.000, la frecuencia es mensual para las fuentes de abastecimiento y los tanques y diaria para la comunidad. Aquí se pueden observar, hay unas letras A y B en cada uno de los nombres. Esto lo que significa es, como les mencionaba anteriormente, que en el caso de la letra A se requieren los análisis de microbiológicos del N1 y en el caso de la B los físico-químicos. Entonces, en las fuentes de abastecimiento y en la comunidad se requiere un N1 completo porque implica las dos, mientras que en los tanques nos dicen que se requiere solo el A, que son los microbiológicos. Entonces sería un N1 microbiológico en este caso.
Ahora, ¿cuántas muestras se deben hacer en las fuentes y en los tanques? Se debe hacer una en cada fuente y una en cada tanque. ¿Y cuántas se deben hacer en la comunidad? Entonces, si son menos de 5,000 habitantes, se deben hacer 3 muestras en la comunidad. Si va de 5,001 a 100, igual 3 muestras y 15 en el caso que sean de 100,001 o más de 500,000. Otros conceptos que debemos tener claro, digamos, a la hora de interpretar el análisis o leer el reglamento es valor alerta, que se representa como VA, y es, digamos, la concentración de sustancias químicas que implican un riesgo mínimo o aceptable para la salud de los consumidores. Y el valor máximo admisible, VMA, que ya es la concentración de sustancias o densidad de bacterias a partir de la cual existe el rechazo del agua por parte de los consumidores, que eso significa, por ejemplo, que ya tenga un olor desagradable o un sabor, entonces la persona pues no quiera consumir el agua, o surge algún riesgo inaceptable para la salud. Esto en el caso de que algún parámetro ya sea muy elevado y represente un riesgo para el consumidor. Entonces es importante tener claro estos conceptos. Cuando nosotros solicitamos un N1 a un laboratorio, por lo general el resultado va a venir de esta manera, o bueno, tiene que tener estos parámetros. Entonces presentan el parámetro, la unidad, el valor alerta, VA, el valor máximo admisible, VMA, y bueno, luego en otra columna, pues ya los resultados propios de la muestra que se llevó al laboratorio. Los parámetros que contempla el N1 son color aparente, conductividad, coliformes fecales, E. coli, cloro residual libre, cloro residual combinado, turbidez, olor, temperatura y pH. Ahora, es muy importante tener claro dos cosas. La primera es que se debe cumplir con estos valores, digamos, en tanques y red de distribución. Digamos, las fuentes no tienen que darnos pues perfectas porque para eso el agua pasa por un tratamiento. Entonces, si por ejemplo la naciente presenta coliformes o E. coli, no significa que esté mal, siempre y cuando en el tanque y en la red se den como no detectables. Entonces, eso es lo primero que debemos tener claro. Los parámetros se deben cumplir al 100% en tanque y en red de distribución. Ahora, pueden ver que hay unos parámetros que tienen una A minúscula entre paréntesis. Esto significa que estos 4 parámetros deben estar dentro de un rango, que es el rango de, bueno, valor alerta y valor máximo admisible. Entonces, por ejemplo, el cloro residual libre, como lo vemos ahí, debe estar entre 0,3 y 0,6, ¿verdad? Si da 0,4 está bien, si da 0,5 está bien. Pero no puede dar menos de 0,3 y no debe dar más de 0,6, excepto en algunos casos que por alguna emergencia, digamos, el ministerio diga que se debe aumentar la cantidad de cloro y podría llegar hasta 0,8, pero solo en casos especiales, digamos. Por ejemplo, la temperatura debe estar entre el rango de 18 y 30 grados. Si está menor a eso, pues ya estaré incumpliendo, o si es mayor a 30 también. El pH también entre 6 y 8. Si es menor a 6, ya es un pH que no está cumpliendo. Y si es mayor a 8, pues tampoco. Ahora, por ejemplo, el color aparente, la conductividad y la turbidez pueden dar menor al valor alerta y eso no representa ningún problema. Por el contrario, si la turbidez en el pozo o en la naciente o en la quebrada me da menor a 1, pues genial, digamos, si da 0 está perfecto. O el color, por ejemplo, si es menos de 5 es genial. Si ya da 5, por ejemplo, entonces hay que ponerle cuidado, y si se pasa de 15, pues ya definitivamente no está cumpliendo. Entonces, sí es importante tener esos cuidados a la hora de que hago lectura de los resultados del N1.
Ya ahí con práctica es luego más sencillo, digamos, entender. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio con una azada ficticia. Vamos a decir que esta azada tiene 700 abonados o pajas, lo que vendría siendo 3.500 habitantes aproximadamente. Cuenta con 2 fuentes de abastecimiento, una naciente y un tanque. Y además, una naciente y un pozo. Y además 2 tanques de almacenamiento. Entonces, el agua de la naciente pasa al tanque de almacenamiento número 2 y esa agua pasa al tanque de almacenamiento número 1, que además recibe el agua del pozo y es donde se le coloca el cloro para la desinfección antes de distribuirse a la comunidad. Entonces, continuando con el ejemplo, ¿cuántos análisis N1 necesitamos para nuestra azada ficticia? Vamos a irlo analizando por cada una de las estructuras. Entonces, en el caso de las fuentes de abastecimiento, de acuerdo a lo que establece el reglamento, necesitamos un N1 completo para la naciente y un N1 completo para el pozo. Completo, ¿por qué? Porque incluye, como les decíamos antes, el microbiológico y el físico-químico. Luego, cuando analizamos los tanques de almacenamiento, cambia un poco la situación porque el reglamento establece que se puede utilizar únicamente el N1 microbiológico. Entonces, en este caso, para los tanques se puede solicitar el N1 microbiológico para el tanque 1 y para el tanque 2. Generalmente, las asadas solicitan un N1 para cada una de las estructuras. Eso está bien, de hecho es mucho mejor porque ustedes cuentan con una información completa en todo el sistema. Pero el reglamento permite eso, que sea solo el N1 microbiológico. Si ustedes por razones económicas se quieren ahorrar eso, lo pueden hacer y no hay problema. Y en el caso de la red de distribución también cambia un poco, porque como vimos anteriormente, para esta asada que es de menor de 5.000 habitantes, se ocupan 3 muestras en diferentes puntos de la comunidad. De estas 3 muestras, una debe ser con un N1 completo y las otras 2 muestras pueden ser con N1 microbiológico. De igual forma, si ustedes contratan 3 N1s completos, no hay problema. Simplemente les comentamos esto para que tengan esa opción en caso de que por razones económicas tal vez no les alcanzaba, pero si reducen esta cantidad de N1s completos, les puede alcanzar más. Entonces, en resumen, ¿cuántas muestras se necesitan para nuestra asada? 3 muestras completas que incluye el físico-químico y el microbiológico y 4 muestras que incluyen únicamente los microbiológicos. Ahora, otro tipo de análisis que también se solicitan son el nivel segundo y nivel tercero, N2 y N3. La frecuencia de muestreo sería igual, todo depende siempre de la población que abastecemos, ¿verdad? Entonces, si es menor a 5.000, el muestreo debe realizarse cada 3 años. Si va de 5.001 a 100.000 habitantes, se realiza cada 2 años. De 100.001 a 500.000, una vez al año. Y más de 500.001 habitantes, se hace cada 3 meses trimestral, ¿verdad? Y bueno, la cantidad de muestras es muy semejante al control operativo, es una muestra en cada fuente, o si hay fuentes que se mezclan en un tanque, se puede tomar una muestra en esa mezcla. Solo que aquí esta decisión podría tener repercusiones, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si el análisis me sale alterado en la mezcla, entonces tengo que devolverme y tomar entonces en cada una de las fuentes para poder encontrar cuál es la fuente que tiene el problema. Entonces es un riesgo que hay que tomar. Ahora, si las fuentes siempre están monitoreadas, si siempre les ha dado bien, si ustedes saben que no presenta mayor problema, pues pueden tomar el riesgo. Si ya ustedes saben que tienen alguna fuente ahí que es media mal portada, entonces pues tal vez lo ideal sería que hagan una a una para que no pierdan, digamos, la inversión de hacerlo en la mezcla y que después tengan que hacerlo en cada una. Y bueno, con respecto a la comunidad,
digamos, de menos de 5,000 hasta 500,000 es una muestra en la comunidad y cambia únicamente cuando es mayor de 500,001, que entonces se deben hacer 6 muestras en la comunidad. Ahora, para repasar, ¿cuáles son los análisis que incluyen el N2? Entonces tenemos que se deben hacer aluminio, calcio, cloruro, cobre, la dureza total, fluoruro, hierro, magnesio, manganeso, potasio, sodio, sulfato y zinc. Les dejamos por acá los valores alerta y los máximos admisibles para que ustedes lo puedan revisar. Y después en otra cápsula vamos a hablar específicamente de los análisis. En el caso del nivel tercero sería amonio, antimonio, arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel, nitrato, nitrito, plomo y selenio. Y bueno, al igual que los anteriores, ahí están sus valores alerta y sus valores máximos admisibles para cada uno, para que también los revisen. Continuando con el ejemplo de nuestra asada ficticia, vamos a revisar cuántos análisis se necesitan para una población de 3.500 habitantes en el caso del N2 y del N3. En este caso es más sencillo, digamos, porque entonces es en las fuentes de abastecimiento una muestra. Como tenemos una naciente y un pozo, es una muestra para cada una de las fuentes y una muestra en la red de distribución porque tenemos pues menos de 5,000 habitantes. Entonces en total tenemos que pagar 3 muestras para N2 y 3 muestras para N3. Aquí tal vez se nos olvidó mencionar, como les hablábamos en la cápsula anterior, que estos parámetros de N2 y N3 son los que forman parte de la línea base de calidad. Y ahora, ya que repasamos todo lo que tiene que ver con los controles que se les debe realizar al agua, les queremos dejar una pequeña tarea, que es que se vayan a buscar los análisis más recientes que tenga enlazada. Luego pueden compararlos contra esta presentación y verificar cuándo necesitan hacer los siguientes, porque a veces dejamos pasar y cuando nos damos cuenta ya pasaron 6 meses y hay que volverlos a hacer. Después de eso, revisar si solicitaron la cantidad necesaria y también revisar si los pagaron. El N1, por ejemplo, completo o microbiológico. Y también pueden revisar si están cumpliendo con todos los parámetros. Eso es importante, que ustedes tal vez no se confíen de que el laboratorio que están contratando está haciendo todos. A veces a ellos se les va y por alguna razón no midieron todos los parámetros. Entonces ustedes sí deben revisar, ok, de N1 pueden revisar contra la diapositiva. Sí, tenemos todos los parámetros, N2 y N3, y aún más importante porque son inversiones realmente y que no son baratas para la asada y que ustedes lo tomen en cuenta. Cualquier duda de esto, nos pueden contactar las asadas que están participando en el proyecto por medio de los grupos que tenemos y podemos revisar cualquier otro tema que sea necesario. Muchas gracias, esperamos que esto haya sido de provecho para ustedes y como dijo Laura, cualquier duda o si encuentran algo raro, digamos, en alguno de los análisis que revisan y quieren que les ayudemos o que les demos una segunda revisión, pues nada más nos lo comunican y con mucho gusto les estaremos ayudando. Que estén muy bien. Gracias.